unos instantes vamos a continuar. Ya voy presentando a quien va a estar aquí en unos minutitos, hablando de evolución de la siniestralidad en la construcción. Economista Florencia Seré, responsable de estudios económicos de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Florencia es economista de la UDELAR, cuenta con un posgrado en Economía y Gestión Bancaria por la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, es máster en Finanzas por la UM y cuenta con un máster en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Actualmente es responsable del Departamento, como decíamos, de Estudios Económicos de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Además trabaja en distintos ejes de trabajo vinculados a la productividad, competitividad, innovación, sustentabilidad, entre otros, y ya le estamos casi invitando a subir. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta octava edición del Congreso Nacional CISO en la Construcción. Nos pone muy contentos seguir generando este espacio que construye el diálogo y que informa además. Y bueno, un poco desde el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara pensábamos en este espacio de agenda dar un breve pantallazo de lo que es la accidentabilidad laboral en la economía y particularmente en la construcción. Quienes participan frecuentemente en estos eventos van a ver que esta presentación mantiene una misma línea, un mismo formato. Esto tiene un sentido y un propósito que es, bueno, facilitar también lo que es el análisis de la evolución, principalmente de las variables que estamos tocando, y también para hacer más robustas y efectivas las comparaciones que podamos hacer en el tiempo. Este va a ser el recorrido de la presentación, primero ir de lo más general hacia lo más particular, empezando por recorrer, digamos, cuál es la situación actual en la actividad económica uruguaya, también particularmente en la construcción, ver qué pasa a nivel de la accidentabilidad en la economía en su totalidad, para después bajar más en detalle hacia lo que es la construcción, que es lo que nos convoca hoy. Entonces, como sabrán ustedes, la economía uruguaya viene creciendo ya hace 4 años de forma consecutiva, pero a un menor ritmo, mientras que la tasa de empleo también crece consistentemente y actualmente cerca del 60% de la población en edad de trabajar está ocupada y eso alcanza o asciende a 1.750.000 personas. ¿Sí? O sea que hoy este es el número de personas ocupadas en nuestro país. Cuando hablamos de la construcción y miramos la actividad, lo que vemos es que después de 3 años consecutivos de aumento en el valor agregado bruto, en 2023 y 2024 se presentaron caídas en el valor agregado bruto, principalmente por un efecto, digamos, rebote a la inversa de lo que fue el crecimiento obtenido en 2022, asociado mayormente a las obras de los megaproyectos de UPM2, Ferrocarril Central y obras anexas, ¿sí? Más allá de que la actividad de la construcción en estos últimos 2 años presentó caídas en su valor agregado bruto, la realidad es que nuestro sector es un sector que representa el 5% del PIB nacional y que además es un sector fuerte porque tracciona tanto hacia adelante como hacia atrás en la cadena de valor y mueve mucho en nuestra economía, ¿sí? Un dato que nosotros consideramos y miramos a la hora de ver un poco el dinamismo de la actividad de nuestro país, particularmente en la construcción, tiene que ver con la cantidad de obras activas que reporta BPS. Hoy en día hay unas 6.840 obras activas en nuestro país, de las cuales un tercio se concentra en la capital de nuestro país, un 15% en Maldonado y un 12% en Canelones. Esto incluye todo tipo de obras, ¿no? Las grandes obras y también las pequeñas de remodelación en una casa. Otro factor interesante que nosotros solemos mirar es el tema de la inversión. Ustedes sabrán que la construcción es responsable de cerca del 60% de la inversión en nuestra economía, particularmente en 2024, que es el último dato cerrado que tenemos. La inversión en construcción habría ascendido a unos 7.840 millones de dólares, lo que representa en términos de PIB nacional un 16,2%. Solo como dato, en términos relativos, en otros países que son más desarrollados y que tienen otro nivel de crecimiento y de evolución, este ratio de inversión en términos de PIB es más cercano al 20% o superior. Si bajamos a lo que es la ocupación, como sabrán, la actividad de la construcción representa cerca del 8% de la población ocupada, o sea que 8 de cada 100 personas ocupadas en nuestro país trabajan en actividades vinculadas a la construcción, y eso da un número de más o menos 120.000 personas. Pero si miramos lo que es el personal directo de obra bajo Ley 14411, que es lo que más nos importa a nosotros porque representa un poco más lo que es el dinamismo de nuestra actividad, lo que vemos es que más allá de que la actividad, el valor agregado bruto de la construcción cayó en 2023 y 2024, la ocupación no mostró la misma evolución, digamos, o se mantuvo relativamente estable, o por lo menos si bajó, no bajó en la misma proporción,
¿sí? Como último dato, en promedio en 2024, o sea, el año pasado, hubo 56.000 trabajadores trabajando en obra bajo ley 14411. Ahora, yéndose a lo que es la accidentabilidad laboral en la economía, lo que vemos es que después de haber visto una tendencia decreciente desde 2014 al 2020, desde 2021 a la fecha se ha visto una tendencia más bien creciente, particularmente en 2023, que es el último dato anual que tenemos disponible del Banco de Seguros del Estado. La cantidad de accidentes en nuestro país ascendió a 46.500 accidentes. Y en promedio, si miramos lo que es el espectro 2014-2024, es importante decir que el 80% de los accidentes registrados en el Banco de Seguros es amparado por la Ley de Accidentes Laborales. Si miramos lo que es enero-septiembre 2024, que es el último dato que tenemos para 2024, la cantidad de accidentes en la economía ascendió a unos 36.543, y esa gráfica de ahí abajo lo que muestra es justamente la comparación de los periodos enero-septiembre de todos los años, de 2014 hasta la fecha, y también se ve que hay una evolución creciente desde 2021 hasta 2024. Particularmente en concreto, la economía registró unos 2.561 accidentes más en 2024 con respecto a 2023. Esto si lo miramos en imágenes, que ya la usé el año pasado, pero me pareció que fue bastante gráfico. Si asumimos que es una persona por accidente, la realidad es que estaríamos completando o un parque central o un camión del siglo. O 3 ante la arena también. Hoy traje un dato más. Cuando hablamos de la accidentabilidad laboral en la construcción particularmente y consideramos lo que es la clasificación de grupo 9 según el Ministerio de Trabajo, también se ve una tendencia bastante parecida, ¿no? Y esto tiene que ver también con que el peso relativo, lamentablemente, de los accidentes en la construcción es bastante alto en lo que es la accidentabilidad total en la economía. Si miramos esta gráfica que muestra el proceso o la evolución de 2014 a 2024, en promedio habrían ocurrido unos 4.163 accidentes por año en la construcción, lo que se asimila, digamos, a un teatro de verano lleno. Y en enero-septiembre de 2024, ese número habría ascendido a unos 3.821, representando un 13% de la cantidad total de accidentes en la economía. Si miramos un poco más digamos, en el largo plazo, este peso relativo, esta tasa de participación es del 12%. Acá lo que se ve es una gráfica que muestra justamente eso, ¿no? La evolución de la cantidad de accidentes de trabajo en grupo 9 en el periodo de enero-septiembre particularmente, que es lo correcto para poder comparar el último dato que tenemos disponible, que es este de 3.821 accidentes, ¿sí? De nuevo se ve una tendencia creciente en el último tiempo, consistente con lo que veíamos a nivel de la economía en términos generales. Si bajamos ahora lo que es la accidentabilidad laboral en el personal directo de obra, bajo ley 14411, que es lo que más nos interesa a nosotros, digamos, lo que vemos es que entre 2017 y 2024, acá se corta un poco el periodo de análisis, en promedio el 82% de los accidentes ocurridos en la construcción ocurren en trabajadores que son parte del personal directo de obra, bajo ley 14411. En 2023, dato cerrado, personal incluido en 14411 ascendió. La accidentabilidad ascendió a 3.994, casi 4.000 accidentes. En enero-septiembre de 2024, 3.118. Siempre miramos lo que es la evolución de la ocupación en relación a la accidentabilidad, porque suele haber, existe una correlación positiva y directa entre lo que es la evolución de la ocupación y la accidentabilidad. De hecho, seguramente Robert un poco más adelante ahonde un poco más en esto, pero solemos pensar que es lógico por temas estadísticos o probabilísticos, pero después vamos a ver que esto no tiene por qué ser así, ¿verdad? Como ven ahí, también esta tabla muestra un poco eso, ¿no? Cada vez que baja la ocupación tiende a bajar la accidentabilidad, cada vez que sube la ocupación tiende a subir la accidentabilidad. Esto no se cumple, digamos, en enero-septiembre de 2024, periodo en que bajó por alguna razón la ocupación, pero por la otra razón subió la accidentabilidad. En promedio, entonces, en este periodo de análisis, 6 de cada 100 trabajadores directos habrían tenido un accidente de trabajo, asumiendo que hay un accidente por persona. Esta misma relación entre ocupación y accidentabilidad también se puede ver en frecuencia mensual. De nuevo, gráfica de barras muestra la cantidad de accidentes, gráfica de línea la cantidad de ocupados. Y lo que vemos es que entre 2017 y 2024, en promedio, habrían ocurrido unos 270 accidentes de trabajo por mes en el personal directo de obra bajo ley 14411. Si miramos lo que es la distribución de la accidentabilidad por género, esto es bastante lógico, cerca del 99% de los accidentes de trabajo en personal directo de obra se da en hombres, y esto es consistente con que
realmente entre el 98 y el 99% de las personas que trabajando en obra son hombres. Esta historia cambia cuando hablamos de técnicos administrativos y profesionales, cuando la relación es 70-30 a favor del hombre, ¿sí? Otro de los datos o cortes de información que también usamos a la hora de analizar la accidentabilidad en la construcción es la edad del trabajador. Esto es algo que venimos contando hace ya mucho tiempo y se sigue manteniendo, digamos, esta relación. Lo cierto es que 6 de cada 10 accidentes que ocurren en trabajadores de la construcción ocurren en trabajadores entre 26 y 45 años. Acá hay muchas conclusiones que se pueden sacar, entre ellas que, bueno, es el rango etario en el cual seguramente la vida activa laboral es mayor. Y en algunos casos, cuando hablamos de las etapas más tempranas, digamos, en el trabajador, esto puede tener que ver con, bueno, la falta de conocimiento del sector o de la empresa o de la tarea específica que están desarrollando, ¿sí? Y ahí lo que muestra la gráfica de barras de abajo es cómo ha evolucionado la accidentabilidad en cada rango etario considerado. Y ahí lo que vemos es que siempre digamos que se disputa el liderazgo de la accidentabilidad en los rangos etarios de 26 a 35 años y 36 a 45 años, ¿no? La barra azul y la gris. Cuando hablamos de la antigüedad del trabajador, que es otro elemento bastante relevante, también se sigue manteniendo esta relación que venimos presentando hace unos años. 61 de cada 100 accidentes en la construcción ocurre en trabajadores con menos de un año de antigüedad en la empresa, y esto creo que es algo que hay que seguir haciendo hincapié y poniendo relevancia en esto, porque seguramente esto tenga que ver con lo que decía antes, ¿no? Con la falta de conocimiento quizás del sector o de la empresa, o la falta de arraigo de cultura, de cuidado, de conciencia sobre los temas de salud y seguridad ocupacional. Mientras que solamente el 4,5% de los accidentes ocurren en trabajadores con más de 9 años de trabajo en la empresa, ¿no? Algo que también es bastante previsible o intuitivo, casi que la totalidad de los accidentes laborales ocurre en personal jornalero, porque es la forma de contratación habitual o más habitual, digamos, en la construcción. Y cuando hablamos de la característica del accidentado en términos de la empresa a la que pertenece, el 66% en promedio de los accidentes que ocurren en trabajadores que son contratados por la empresa principal de la obra, mientras que el 31% corresponde a empresas subcontratistas, ¿sí? Esto también tiene que ver con la responsabilidad y con el efecto que tiene cada una en los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de la distribución geográfica de los accidentes, primero es importante tomar este pantallazo que muestra un poco cómo se distribuye en promedio la ocupación en nuestro país en la construcción, considerando personal directo de obra. Y acá lo que se ve es, bueno, el 30% se concentra en Montevideo, el 22% en Canelones, casi que el 15% en Maldonado. Y uno podría pensar que esto puede, digamos, tener una correlación con lo que pasa con los accidentes, ¿no? O debería, por términos estadísticos o probabilísticos. Ahí con Robert siempre tenemos un tema. Y bueno, la realidad es que, ahí me quedó mal el texto, pero la realidad es que más de la mitad, o sea, casi el 70% de los accidentes se da en Montevideo, y a Montevideo le siguen Maldonado, Canelones, y en realidad no es Durazno, es Salto ahora. Pero si miramos el mapa que presentamos el año pasado, en realidad esta situación cambiaba un poco, porque como ya ven, en realidad la actividad con grandes obras se concentró más bien en el centro del país, y eso también acumuló un poco más de accidentabilidad en el trabajo, ¿no? Entonces me parecía bueno como contrastar este mapa de un año a otro. Cuando hablamos de las partes del cuerpo afectadas, siguen siendo preponderantes las partes del cuerpo vinculadas a los miembros superiores a la hora de analizar los accidentados. Un 30% corresponde a miembros superiores, un 25%, o sea, un cuarto de los accidentes que ocurren en trabajadores de la construcción afectan a miembros inferiores, un 18% la cabeza, un 13% espalda y después el resto a otras partes del cuerpo. Y esto puede tener que ver en algún punto con el tipo de accidentes que se ven o las explicaciones detrás de estos accidentes, ¿no? Casi que un cuarto de los accidentes se da por esfuerzos excesivos o falsos movimientos, un 20% por pisadas, choques con objetos o golpes, y un 14% caídas de personas, ¿no? Hay otros factores, otras explicaciones, algunos que no tienen, digamos, identificación exacta, pero bueno, esos son los que se destacan, digamos. Y por último, haciendo honor al tiempo también, siempre nos gusta presentar estos indicadores de siniestralidad que seguimos digamos, con lo que es la ocupación bajo la ley 14411. Nosotros miramos lo que es el índice de incidencia y el índice de frecuencia, y acá lo que vemos es que en caso del índice de incidencia, en promedio, en enero-septiembre de 2024, que es el último
periodo disponible de información, se habrían registrado 6,3 accidentes por cada 1.000 trabajadores, alcanzando un máximo desde al menos 2017, pero esto no necesariamente tiene que ver o significa que la accidentabilidad haya aumentado significativamente, sino que también hay un componente ahí de la evolución de la ocupación, ¿no? Y en este caso se vio que en estos periodos la ocupación fue mermando, aunque de menor manera que en otros años, pero sin dudas que cayó más la ocupación de lo que aumentó la siniestralidad y eso hace que el índice de incidencia aumente un poco, ¿sí? En el caso del índice de frecuencia pasa lo mismo, el comportamiento es igual, o sea, se ve un aumento, de hecho en enero-septiembre de 2024 se habrían registrado unos 51 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas, pero lo cierto es que esto también tiene que ver con la evolución de la cantidad de horas trabajadas, ¿no? La cantidad de horas trabajadas se habría reducido más de lo que aumentaron o incluso se mantuvieron estables los niveles de accidentabilidad por mes. ¿Sí? Y bueno, para cerrar, en realidad, esta era un poco la idea de hacer un pantallazo bastante rápido. Muchos de los que ya han participado de este evento conocen este tipo de información. Era una cuestión de actualizar, de sociabilizar esto. Y también en el caso de que haya profesionales técnicos que estén midiendo estas cosas, bueno, poder tener una chance de tener un contexto, una posible explicación o una posible referencia para poder compararse y tomarlo en cuenta, ¿sí? Así que nada, desde la Cámara el compromiso sigue como siempre, desde ya con estos espacios en primera instancia y con otras acciones que la Cámara siempre hace de la mano de Ignacio Castiglioni, que es el líder de esto en la Cámara. Y bueno, por mi parte estoy a las órdenes por cualquier consulta, ahí dejo mi mail también, así que muchas gracias.